Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde, aquí en Televisión de Ferrol. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de formación, una cosa muy interesante, los tiempos que corren. Bueno, sí, está bien formarse, pero bueno, en su momento hemos hablado de distintas posibilidades que a nivel de formación, pero hoy estamos con un auténtico especialista al que presentamos ya y agradecemos su presencia aquí. Hola, muy buenas noches, Paco Somorrostro, ¿qué tal? Buenas noches, Juan, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un gran privilegio porque, bueno, muchísima gente conoce a Paco Somorrostro porque yo no sé cuántos cursos de la Xunta has inspeccionado, miles, puede ser. Miles. Y has Miles, visto, además podemos decir miles porque cada año, estuve casi 30 años, cada año era del orden de 150, 180 cursos. madre mía. Bueno, aclaramos, ¿no? La formación que impulsaste, corrígeme si me equivoco siempre, Paco, que inspeccionabas, era formación siempre pagada por la Xunta de Galicia. De hecho, Ocupacional. Paco ahora está felizmente jubilado, ¿no? Está muy feliz de su jubilación, pero era funcionario de la Xunta y su puesto era de inspección de cursos, todo tipo de cursos de AFD, ¿no? Acciones formativas Sí, de desempleados. todo eran cursos de formación. O sea, que la gente que era alumna era gente que, sobre todo, aunque había algún caso que no, era sobre todo gente que buscaba trabajo. Es correcto. A ver, eso nació en los años 70. Yo saqué las oposiciones para el Ministerio de Trabajo, el INEM, en el año 89. Y cuando se fue la aprobación de este estatuto, también te traspasaban la Y, comisión mixta. en el 93, en el año 93 nos traspasaron a la Xunta de Galicia, la formación ocupacional. Entonces, en principio, pues mis compañeros eran docentes itinerantes, es decir, la gente que contrataban, la base fundamental era Bazán, es decir, operarios buenos de Bazán, aquellos de informática, De la escuela de aprendices había gente, ¿no? de la escuela de aprendices, pero sobre todo operarios. Operarios de electricidad, operarios de fontanería, de tubería, calderería, electrónica. De ahí esa gente pues los formaban y eran itinerantes, es decir, en toda España. Generalmente los concellos en aquel momento eran los más implicados en la formación. Se llamaba el PPO, que hay mucha gente mayor que conoce siempre la formación ocupacional como el PPO. El PPO era un programa de promoción obrera que se vio la necesidad en aquellos momentos de cualificar, Para reciclar, para quizás. reciclar y cualificar a las personas. Y los concellos se implicaron de toda España. Entonces preparaban un local, aquí había unos camiones que tenían el material para llevar, y los docentes que eran, ya digo, eran itinerantes. Como artistas, iban de gira. Iban de gira, sí. Gente que tenía, pues a veces incluso los hijos como los marinos, quedaban en casa porque iban 6 meses para Jaén. Es que estoy hablando de alguno que conocí. 6 meses para Jaén, 6 meses para Pontevedra, 6 meses para Bueu, 6 meses para Cedeira. Supongo que les Es decir, compensaba, ¿no? Semejantes traslados. sí, era en aquel momento, pues habían cambiado su vida profesional de ser operarios a ser docentes. Incluso en su momento esta gente estaba apoyada por técnicos tipo FP, de tipo maestros industriales, que eran generalmente los que daban partes teóricas. La parte teórica la daba un docente y la parte práctica, Uno que había vivido todo eso. claro, pero y se cualificaban a muchos trabajadores. Y eso obviamente les servía para mejorar su posición laboral, claro. Totalmente, para eso. Digamos que eso fue el origen, ¿no? El De todo origen, ahí esto. fue el origen. Luego nos transfirieron a la Xunta de Galicia en el año 93 y se empezaron concursos que ahora se llama AFD, pero el origen era el plan FIP, Formación e Inserción Profesional. Luego derivaron a ¿Y AFD. cuándo entró la Unión Europea en todo esto? El Fondo Social Europeo ya entró en ese momento. En el Los 93 90. ya el Fondo Social Europeo ya se habían conseguido dineros para ayudar a la formación ocupacional. Ya Mucho había dinero desembolsó la Unión Europea. mucho dinero, muchísimo dinero, porque la estructura de los cursos era de la siguiente forma. Había los cursos que se llamaban pluriprovinciales, por ejemplo, estoy hablando de la provincia de La Coruña. Pluriprovinciales. ¿Quiénes eran los pluriprovinciales? Lo hacían los sindicatos, que estaban implicados, la CIGA con su denominación que es FORGA, Foren, Que tiene un local aún, que aún sigue dando cursos aquí en Narón y en Oleiros, y son punteros en la formación.
Luego tenía... El metal, ¿no? Sobre todo de metal, lo que es soldadura, tubería, y ahora también pues dan mucho de sanitaria para preparar a gente que es una demanda alta de personas auxiliares de enfermería, y Forga aún sigue. Luego estaba Comisiones Obreras, con su departamento formativo que se llamaba Foren, que aquí en Ferrol dejó un poco de trabajar, y también estaba UGT, con su nombre que era IFES, que en algunos zonas de Galicia aún sigue funcionando perfectamente IFES. Y eso eran los pluriprovinciales. Y luego estaban los provinciales, que eran concellos. Los concellos, sobre todo de la zona de Ferrolterra, se implicaron la totalidad. Puedo decir que estuve en todos los concellos de la zona de Ferrolterra. Todos tuvieron en su momento cursos, o bien del curso de la rama industrial, como dices tú, o bien de la rama sanitaria y sobre todo de la rama de hostelería. Y muchos obradoiros de empleo. Y muchos obradoiros de empleo, que bueno, eso ya era algo que era... Entre varios municipios. Sí, y yo ya no los llevaba. Los obradores estaban separados de lo que era la docencia del Plan FIO o la FD. Esos eran programas distintos. Ya lo valoraban otras personas. Pero llegó un momento en que los sindicatos perdieron peso en favor de empresas de formación. Sí, no cabe duda que sí. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues estaban los concellos y estaban, por ejemplo, academias. Aquí en Ferrol hay un grupo de academias muy válidas que han dado una formación extraordinaria, tanto de la rama de administración de oficinas como la rama informática, que en esos momentos era puntera. Estamos hablando de los años 90. Ahora se puede decir, informática y... se puede decir, Paco, que digamos, una vez que arrancó con los sindicatos, digamos que con los ayuntamientos, digamos que cuando entró la iniciativa privada, como que se dinamizó a lo mejor un poco el sector. Se dinamizó muchísimo, muchísimo, porque ya tenían otro criterio formativo, ya tenían otra preparación. Más profesionalizado, quizás. Profesionalizado, otros medios, y ya la forma de actuar ya era distinta, ya era semejante a la arreglada. Es decir, ya tenían gente muy preparada. Lógicamente había que homologar, también me tocó en su momento, tuvo la parte de homologación, es decir, para poder impartir un curso... Había que validar al profesor. Y homologar primero el centro. O sea, el centro, el profesor, exactamente, a mí me correspondió en una época determinada, en la zona de Ferrolterra, pues homologar centros. Y supongo que a veces te da un poco de pena que empresas que se esforzaban no podías homologar el centro. Sí, te daba pena, pero las leyes hay que cumplirlas. Tú podías pasar... Estaba todo muy reglado, no había mucho que decidir. Y estaba un protocolo que tenías que cumplir. Pero bueno, a veces los protocolos, con ayudas y con tiempo, se pueden solucionar. Por ejemplo, yo tengo un orgullo tremendo del Centro de Formación de Ferrol, que está ahora ahí en el Chaborrecalé, en el antiguo Chaborrecalé, que en su momento pues era un colegio que se hizo una transformación para el concello, es decir, una desamortización en aquel momento, para poder allí impartir cursos. Se empezó pues... Bueno, se desafectó, ¿no? Más bien, sí. Se desafectó quizás, ¿no? Se desafectó, una desafectación que estaba en educación y para pasar al concello. Yo participé en aquel momento en todo ese proceso, no solo de homologación, sino en la ayuda de desafectación. Se ve, Paco, que no solamente trabajabas, sino que lo hacías con ilusión, porque se te ve te brillan los ojos al hablar de ese proceso. Sí, y Narón me tocó también, es decir, el antiguo centro de Pisbe que tenía allí la empresa Pisbe, que estaba en el muelle, y tuvieron un centro no era Pisbe, un centro de una empresa importante que lo tenían en Narón. Esa empresa cerró y ese centro se preparó para un centro formativo, el Mas Froilaz. También tengo el orgullo de ser homologador e iniciador de esa formación, que yo, claro que me brillan los ojos, porque por mi bagaje, tanto por profesional, porque antes de ser funcionario de docencia fui trabajador de empresa, sobre todo de naval, pues vi la necesidad de la formación. La formación es todo. La formación que tiene una persona es
su DNI, su carnet importante para su y de hecho es lo que le va a permitir adquirir un futuro mejor. ¿Y no crees, Paco, que por tu experiencia, que es enorme, ¿no crees que a lo mejor esos cursos que para el que lo recibían no solamente eran gratuitos, si siguen siendo gratuitos, sino que aún encima recibe ayudas de distintos conceptos, ¿no crees que a lo mejor esa formación tan buena, hablamos de cursos incluso de 600, 800 horas que dan un montón de módulos que están en el mercado, que te permiten acceder a un buen campo laboral, ¿no crees que a lo mejor está que la gente joven no los valora en su justa medida? A ver, pienso que sí, lo que pasa que, bueno, todos pensamos que si la gente joven, sobre todo los mayores, que si la gente joven tiene esta forma de ser, hay gente joven estupenda. Es decir, yo a lo largo de mi carrera profesional vi gente joven, hoy en día me conocen, hoy en día se acuerdan de la formación que han recibido y de que están trabajando un poco por aquellos cursos que han dado. Y hay otra parte que a veces lo que nos pasa es que nos acomodamos mucho, es decir, la gente se acomoda y si hay, en el país una etapa baja de contratación profesional, es decir, no hay mucho empleo, la gente se desanima. Y ese desánimo va un poco incidiendo en estos jóvenes que pierden un poco la ilusión. Porque tú, si vas a un curso y ves que tienes la ilusión de una vez que te esfuerzas, que vas a aprender, que vas a hacer prácticas en empresa, que vas a tener la oportunidad de ganar el pan para tu familia, pues la ilusión es máxima. Si hay un momento que lo estuvimos pasando, que eso se ha perdido, la gente se desilusiona. Independiente de que las familias hoy en día, pues que si los abuelos están en casa, que si los padres, que si tienen una vida un poco mejor. Pero bueno. Pero lo que está claro es que los cursos, Paco, pero no que te interrumpa, Sí. digamos que ha mutado un poco el espíritu, ¿no? Antes era más, pues, consolidar a lo mejor una formación, reforzar un currículum, digamos, mejorar la cualificación, pero ahora creo que directamente van a hacer inserción laboral. Ya no es... Totalmente, la inserción laboral. Y animo a los jóvenes, animo que si hay algún desánimo, que vuelvan, que lo cojan otra vez, que sin formación no se consigue nada. La formación para ellos va a ser fundamental, es decir, podrán defender una familia, podrán ganar el pan, siempre con la formación, en cualquier parte del mundo. Porque podemos decir, ¿no?, que a lo largo de todos estos años has visto muchísima gente que pasaba del curso a una empresa privada, ¿no? Total, muchísima. Además, los cursos en su momento y aún ahora se hacen prácticas en empresas. Pues hay empresas que ven la madera, cuando los mandas allí a hacer prácticas, como ya van formados del centro, porque las prácticas siempre es al final del periodo formativo, pues van algunos alumnos y los empresarios ven la madera que hay ahí. Es una oportunidad de conocer gente, porque además vamos a aclarar, Paco, si te parece, que esas prácticas, efectivamente, el alumno, digamos, no cobra, bueno, es un alumno, obviamente, no cobra, pero la empresa tampoco paga un duro, ¿no? Porque incluso el seguro lo paga la empresa de formación, bueno... Todo es subvencionado. Claro, con lo cual la empresa, digamos, la prueba le sale gratis, ¿no? Ver a alguien en prueba... Y le interesa pues ver a esas personas cómo se defienden. Y de hecho hay cantidad de gente que se han quedado en las empresas de prácticas y siguen quedando. Además, ya que muchas veces se dice, bueno, es que claro, piden personas con experiencia, pero ¿cómo adquirir la primera experiencia? Quizás, ¿no?, el curso es el lugar ideal, ¿no?, para adquirir esa primera experiencia. Es el Erasmus ocupacional. Los Erasmus ocupacionales son las prácticas que hacen estos alumnos. Y digo yo, bueno, has vivido épocas muy variopintas. Estabas hablando, yo creo que antes un poquito te referías a momentos de crisis, ¿no?, que hubo crisis muy fuerte, en el que supongo que la inserción era complicada, ¿no? Complicada. Las empresas no tenían trabajo para sus propios empleados, pues menos para tal. Entonces ahí está un poquito... ¿Qué trataba de hacer la Xunta en esos momentos? Seguir formando, a ver, uno se tiene que seguir formando, no puede bajar los brazos. La situación está mal, bien, pero tú estás formado, porque todo es evolutivo. En un momento determinado va a mejorar o incluso tú buscarás en un sitio para mejorar. Pero te tiene que coger formado. Tiene que coger formado. Y yo decía, y pensar, era una de las frases mías cuando me reunía con los alumnos.
A casa no traen nada, hay que buscar. Y hay que enseñar a la gente pues, a diversificarse, a buscar donde hay trabajo. ¿Que está complicado? Por supuesto que está complicado. Pero si vas formado, tienes muchos números para que ese trabajo pueda ser para ti. Muchas veces en España, por nuestra forma de ser, somos muy críticos con todo, incluido con los cursos de formación. ¿Tú desde tu experiencia, Paco, crees que los cursos que se dan en España son homologables a los que se dan en cualquier país de Europa? Totalmente, totalmente. Nosotros además tenemos unos programas que vinieron todos de Europa y además se hizo en base a lo que hacían en esos países. Si no, no pagarían. Si no, no pagarían. Entonces teníamos que cumplir los requisitos que nos ponía Europa. Son muy válidos, incluso pues se hacían cursos especiales para poderlos trabajar en otros países. Por ejemplo, aquí La Piedra, que es de la zona de Porriño, pues ahí eran el granito, es decir, los trabajadores de la piedra. Esa gente pues tenía una cualificación baja, pero el oficio lo conocía. El oficio lo conocían, se les preparó para poder tener un carné y poder trabajar en todas las partes del mundo. Sí. Entonces, aquí en la zona de Ferrol me tocó en su momento que era lo naval. Es decir, aquí gente que tiene un oficio relacionado con el naval, que entró a lo mejor de aprendiz o entró de trabajador con 16 o 18 años, no tiene unos estudios en esa disciplina. Pero puede convalidarlos por la parte que ha trabajado. Hay unos programas que hay que presentar y esa persona puede tener una titulación adaptada a lo que ha trabajado en su parte, es decir, como si fuera la reglada. Bueno, de hecho es la idea, ¿no? De que sí, sea un poco equivalente. Paco, se habla de que en breve, ¿no? En pocos meses llegará pues más carga de trabajo, ¿no? A los astilleros. Todo ese volumen de trabajo que se prevé, ¿no? Y que mejore mucho las condiciones económicas de la zona, aunque estés jubilado, pero ¿crees que formativamente se está ya enfocando, ¿no? Los cursos a esa demanda de trabajadores que va a haber? Yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes de los centros y de la administración. Creo que tenían que sentarse más, porque todo va en homologación y preparación. Y no se estudia lo que yo le llamaba el menú de ocasión. Es decir, en un momento determinado, Ferrol pide soldadores, hay que darle soldadores. Yo, de hecho, me acuerdo en nuestro centro propio de Caranza, el de formación ocupacional, que tuvimos 8 cursos de soldadura. ¿Por qué? Porque se necesitaba ver lo de Llanos, la Fundación Llanos, y entonces se prepararon porque en aquel momento había una carga tremenda. Yo creo que debían de ser cursos a la carta, es decir, que no una academia que está en un centro dando un curso, estar muchos años dando lo mismo. Que la administración fuera más permisiva con la homologación de otros cursos, porque el problema a veces es la burocracia, es decir, tener que hacer. Entonces las empresas paran, no lo hacen porque les da mucho trabajo. Yo creo que ahí se debían de sentar y hacer cursos a la carta. En un momento determinado, ahora Ferrol, ¿qué va a necesitar? Ferrol va a necesitar muchos electricistas. Ferrol, soldadores, pero sobre todo electricistas. Lo que es la eólica, lo que es las nuevas tecnologías de cogeneración de la electricidad, va a necesitar mucha mano de obra de electricidad. Entonces, preparar para tener a esos alumnos ya listos cuando se necesitaran. Hacer una previsión. Es complicado. Yo, desde un punto, lo intentaba, pero siempre tienes unas trabas legales y unas trabas protocolarias que posiblemente habría que modificar. No sé si me he explicado bien Sí, perfectamente. Sí, es un poco que bueno, en vez de ofrecer lo que a lo mejor se puede ser útil, ofrecer exactamente lo que demanda el mercado, ¿no? Que es algo muy anglosajón, de hecho. En Estados Unidos hacen ese tipo de cosas. Exactamente lo que pide el mercado, eso es lo que ofrecemos. Y cuando ya no lo pide, lo retiramos rápidamente. Ser más flexible la formación. Y dar cursos a la carta, lo que se necesita. No por
a ver, en algún concello lo he dicho, mira, ya no queda nadie para seguir haciendo este curso, porque si se llevan 10, 12 años haciendo este mismo curso, ya los abuelos irán al curso. Lo digo un poco en plan de broma, pero un poco es así. Es decir, si es un concello pequeño y están un centro dando todos los años el curso X, llega un momento que no hay alumnos, ya lo han hecho todo el mundo. Ya lo he hecho todo el mundo. Unas cosas que supongo que se están... Eso hay que modificar. Y entiendo a los centros que sigan con la misma temática. ¿Por qué? Porque renovarse es muy complicado. Y ahí las renovaciones es la que debían de ser más ágiles. La administración tiene que ser más ágil para que la gente pueda formar a esos alumnos. No darle no ponerles tantas trabas a las empresas formativas para conseguir eso. Muy bien, pues nada, estamos ya acabando, Paco. Me gustaría, desde tu amplia formación, un poquito que le dijeras a la gente joven que nos está viendo, ¿no? O a los que le pueden contar lo que estamos diciendo, ¿no? Por parte de su familia, ¿no? Está un momento a lo mejor indecisa, mucha gente que acaba de hacer selectividad o que acaba de cursar algún tipo de estudio reglado y que el mundo laboral, pues por ahora no se le abre a ellos. ¿Qué consejo le darías? Un poquito, ¿cómo es? Claro, uno no aterriza en un curso, hay que dar unos pasos previos. ¿Qué pasos hay que dar o le recomiendas dar? Pues yo le recomiendo a esas personas que no están en la reglada, que busquen la alternativa de lo ocupacional. La alternativa, ¿cómo se busca? Primero hay, ahora informáticamente, muchos medios para poder saber qué tipo de cursos, pero que sepan. Hay cursos para gente que no tiene unos estudios convalidados, es decir, sin estudios. Se llaman cursos de nivel 1. Hay cursos de nivel 2 y cursos de nivel 3, que ya ahí piden, pues, bachillerato, piden otro pero que busquen lo que ellos, por una parte, les gusta y otra puedan hacer. Porque si haces de un nivel, puedes después hacer de nivel 2 y puedes hacer de nivel 3. Es decir, prepararse para la formación. Porque, como dije, y me repito, la formación es la llave del éxito, profesional me refiero, la llave de poder conseguir un trabajo. Y eso de llegar a una empresa y que te pregunten y tú puedas responder lo que has aprendido. Y recientemente, además. No Formación de hace 6 o 7 años. Eso es una satisfacción. Me lo han comentado muchos alumnos, que llegaron a una empresa y saben lo que le pregunta el empresario, saben manejarse. Chicos, chicas, si no estáis en la reglada por algún motivo, ir a lo ocupacional. En Ferrol o Ferrolterra hay centros, hay academias estupendas, os dirigen, os preparan. Ellos están siempre. Pero el primer paso tiene que ir a un centro de desempleo, ¿no? Desempleo. Las oficinas de empleo son los que es un poco la base para... Y mostrar las preferencias por un área u otra para que los llamen, ¿no? Para que los llamen, porque las oficinas de empleo son las que después diversifican a todos los centros. Y mandan a las pruebas de selección. Para las pruebas de selección. Pero si ellos no dicen que tienen preferencia por un tipo de curso, nadie los va a llamar. Nadie lo va a hacer. Entonces, formaros. Eso es fundamental. Muy bien, pues Paco, muchas gracias, ha sido muy agradable y bueno, pues os agradecerte que estés aquí. Yo muy agradecido porque ahora ya llevo 2 años y 9 meses jubilado y para mí hoy volver a hablar de mi trabajo, pues tengo una satisfacción también. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Gracias a ti siempre, Paco. Pues amigos, esperemos que les haya sido instructivo, nunca mejor dicho, y nos vemos la próxima semana aquí en Abogado Responde, en Televisión de Ferrol.